Un médico negro fue humillado por la policía en un restaurante de lujo. Pero lo que descubrió más tarde sacudió todo el sistema. Cuando se supo la verdad, hasta sus propios colegas se horrorizaron. El restaurante Elysium brillaba como una joya en la noche de Atlanta. Sus ventanas emitían un resplandor dorado que prometía lujo y exclusividad. Dentro, las copas tintineaban y elegantes risas resonaban en el salón principal, donde la flor y nata de la comunidad médica de la ciudad se reunía para celebrar un hito revolucionario. En el centro de esta constelación de mentes brillantes se encontraba el doctor Juan Castillo, un cirujano cardiotorácico de 38 años, cuya piel oscura y ojos marrones intensos contrastaban con el blanco inmaculado de su traje de Armani. Su sonrisa, habitualmente reservada, iluminaba ahora su rostro mientras levantaba una copa de champán. Por los avances que salvan vidas y las mentes brillantes que los hacen posibles, dijo Juan con un ligero acento en la voz que delataba sus raíces latinoamericanas. Y por todos vosotros, mis colegas y amigos, que habéis convertido un sueño loco en una realidad que cambiará el futuro de la medicina cardiovascular. Un coro de hurras resonó en la sala, seguido del tintineo de copas. La doctora Isabel Ramírez, neurocirujana de pelo gris y ojos penetrantes, se acercó a Juan, con su vestido azul zafiro ondeando con gracia. «Juan, eres muy modesto», le dijo, dándole una palmada en el brazo. «Este revolucionario procedimiento es obra tuya. Te mereces todo el mérito». Juan se rió, negando con la cabeza. «Isabel, sabes tan bien como yo que la medicina es un deporte de equipo. Puede que yo tuviera la idea inicial, pero fueron las interminables noches en el laboratorio contigo y el equipo las que la convirtieron en realidad. Pues bien, brindemos por el equipo». Isabel levantó de nuevo su copa. «Y por el hombre que lo dirigió con tanta brillantez». Mientras las animadas conversaciones continuaban a su alrededor, Juan no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Había recorrido un largo camino desde que era un niño que crecía en un barrio de inmigrantes del sur de Atlanta. Ahora, a sus 38 años, era uno de los cirujanos más respetados del país, a punto de revolucionar el tratamiento de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, el momento de triunfo se vio bruscamente interrumpido por el sonido de voces alzadas y pasos pesados. Dos policías uniformados, un hombre blanco de mediana edad, con un espeso bigote, y una mujer más joven con el pelo rubio recogido en un moño apretado, irrumpieron en la sala privada. «Disculpen la interrupción, señoras y señores», anunció el policía de más edad, con una voz cargada de autoridad apenas disimulada. «Tenemos un informe de actividad sospechosa en esta zona. Necesitamos ver la identificación de todos». Un murmullo de inquietud recorre la sala. El gerente del restaurante, un hombre delgado con un traje bien cortado, se apresuró hacia los agentes. «Oficiales, debe de haber algún error», dijo, con voz tensa pero educada. «Esta es una reunión privada de médicos de renombre. Puedo asegurarles que aquí no hay nada sospechoso». El policía de más edad, cuya placa le identificaba como oficial Johnson, frunció el ceño. «Agradecemos su preocupación, señor, pero tenemos trabajo que hacer. Identificaciones, por favor». De mala gana, los invitados empezaron a registrar sus carteras y bolsos. Juan, sintiendo una punzada de aprensión, buscó su cartera en el bolsillo de la chaqueta. Antes de que pudiera abrirla, el agente Johnson se le acercó con los ojos entrecerrados por la sospecha. «Usted», dijo bruscamente, señalando a Juan, «déjame ver tus manos». Confundido, Juan levantó las manos, aún con la cartera en la mano. «Agente, ¿hay algún problema?» «El problema es que no pareces de aquí», gruñó Johnson con la voz cargada de prejuicios. «¿Cómo has entrado aquí?» La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Isabel dio un paso adelante, con la indignación ardiendo en sus ojos. «Oficial, esto es absurdo. El doctor Castillo no solo pertenece aquí, es la razón de esta celebración». Johnson ignoró a Isabel, centrándose por completo en Juan. «Documentos, ahora». Con las manos temblorosas,
Juan abrió la cartera y le entregó el carné del hospital y el carné de conducir. Johnson los examinó minuciosamente, con evidente escepticismo. «Doctor Juan Castillo», leyó en voz alta, la incredulidad goteando de cada sílaba. «¿Espera que me crea que alguien como usted es médico en este hospital?» La tensión en la sala era palpable. Los compañeros de Juan miraban horrorizados, divididos entre la indignación y el miedo a empeorar las cosas. El gerente del restaurante parecía estar al borde de un ataque de nervios. «Oficial Johnson», dijo Juan con voz tranquila pero firme, «soy el jefe de cirugía cardiotorácica del Atlanta Memorial. Estos son mis colegas y estamos celebrando un importante avance médico. No hay necesidad de...» «Cállese», interrumpió Johnson con la cara roja de ira. «No le he pedido su opinión, agente Davis, regístrele». La policía más joven dudó un momento antes de acercarse a Juan. «Señor, por favor, dese la vuelta y ponga las manos en la pared». «¡Eso es una barbaridad!», gritó Isabel, con la voz temblorosa por la furia. «No tiene derecho a hacer esto». Otros médicos se unieron a la protesta, elevando sus voces en un coro de indignación. Pero Juan, sintiendo el peso de años de experiencias similares, sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Lentamente, se dio la vuelta y apoyó las manos en la pared, sintiendo cómo el agente Davis le registraba de forma impersonal. «Está limpio», informó Davis, con un deje de incomodidad en la voz. Johnson, sin embargo, no estaba satisfecho. «Eso no prueba nada. Por lo que sabemos, podría haber robado esas identificaciones. Llevémosle a comisaría para que lo verifiquen». «No», gritó Isabel poniéndose entre Juan y la policía. «No podéis hacer esto. Esto es una flagrante discriminación racial». El caos estalló en la sala. Los médicos gritaban protestas, el director pedía calma, y en medio de todo, Juan permanecía en silencio, con su dignidad como coraza contra la humillación. «No pasa nada, Isabel», dijo por fin, con voz baja pero firme. «Me voy con ellos. Por favor, llama a mi hermano Alejandro». Mientras Johnson esposaba a Juan, ignorando las airadas protestas a su alrededor, el brillo de la celebración se desvaneció por completo. El doctor Juan Castillo, que hacía solo unos minutos era el célebre héroe de la medicina, era ahora conducido como un delincuente común, víctima de un sistema que se negaba a ver más allá del color de su piel. Mientras lo sacaban del Elíseo, Juan mantuvo la cabeza alta y sus ojos se cruzaron con los de sus conmocionados colegas. En ese momento, juró en silencio que esta injusticia no quedaría impune. No sabía que este incidente sería el catalizador de una batalla mucho mayor que estaba a punto de comenzar. El bufete Castillo y Asociados ocupaba la 20ª planta de un rascacielos en el centro de Atlanta, y sus ventanas de cristal reflejaban las luces de la ciudad que nunca dormía. Dentro, Alejandro Castillo se paseaba de un lado a otro en su despacho, con el traje italiano arrugado y la corbata suelta, delatando la larga noche que había pasado en vela. Su hermano, Juan, estaba sentado en el sofá de cuero, y sus ojos cansados y su postura derrotada contrastaban con la imagen del célebre médico de la noche anterior. «Esto es absurdo, Juan», estalló Alejandro, dando un puñetazo en la mesa de caoba. «No pueden detener a un hombre respetable sin motivo. Demandaré a cada uno de esos policías racistas hasta que no puedan ni pagar el alquiler de un piso de una habitación». Juan suspiró frotándose las sienes. «Ale, comprendo tu enfado, pero no quiero que esto se convierta en un circo mediático. Solo quiero volver al trabajo y olvidarme de lo que ha pasado». Alejandro se detuvo, mirando a su hermano con una mezcla de compasión y frustración. «Juan, ¿no lo entiendes? Si no luchamos ahora, esto seguirá pasando. No solo a ti, sino a miles de personas que no tienen los recursos ni la plataforma que tenemos nosotros». Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió e Isabel Ramírez entró, cargada con un montón de papeles. Sus ojos estaban marcados por ojeras, pero brillaban con determinación. «Buenos días, señores», dijo, colocando los papeles sobre el escritorio de Alejandro. «He estado investigando toda la noche. No se van a creer lo que he encontrado sobre estos policías».
Alejandro cogió los papeles y recorrió las páginas con la mirada. «Dios mío», murmuró. «Múltiples denuncias por mala conducta, uso excesivo de la fuerza, discriminación racial. ¿Cómo es posible que sigan trabajando?» Isabel se cruzó de brazos, con expresión sombría. «Porque el sistema les protege. La mayoría de esas denuncias fueron desestimadas sin una investigación adecuada». Juan se levantó y se acercó a la ventana. El sol naciente pintaba el cielo de Atlanta en tonos rosas y naranjas, una belleza que contrastaba fuertemente con la fealdad de la situación a la que se enfrentaban. «¿Qué sugieres?», preguntó con voz grave pero intensa. «¿Que utilicemos mi caso para sacar a la luz toda esta corrupción?» Alejandro e Isabel intercambiaron miradas. «Exacto», respondió Alejandro. «Juan, eres respetado, tienes una reputación intachable. Si alguien puede hacer que la gente escuche, ese eres tú». Juan se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de su hermano y su colega. «¿Y si esto arruina todo por lo que he trabajado? ¿Y si pierdo mi puesto en el hospital?» Isabel se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Juan, has salvado cientos de vidas con tus manos. Ahora tienes la oportunidad de salvar miles más denunciando esta injusticia». Se hizo el silencio en el despacho durante unos instantes, sobrecogidos por el peso de la decisión a la que se enfrentaban. Finalmente, Juan asintió con la cabeza, endureciendo su expresión con determinación. «De acuerdo», dijo. «Lo haremos, pero hagámoslo bien, sin sensacionalismo, sin ataques personales, solo los hechos y la ley». Alejandro sonrió, con el orgullo brillando en sus ojos. «Así me gusta. Empecemos». En las semanas siguientes, el despacho de Alejandro se convirtió en un centro de operaciones. Juan e Isabel, cuando no estaban en el hospital salvando vidas, pasaban cada momento libre investigando, tomando declaraciones y construyendo su caso. Mientras tanto, la noticia del incidente del Elíseo corrió como la pólvora por la paja seca. Los grupos de defensa de los derechos civiles empezaron a movilizarse, organizando protestas pacíficas ante la comisaría y el ayuntamiento. Una tarde especialmente tensa, Juan salía del hospital tras un largo turno cuando vio un coche parado al otro lado de la carretera. Su corazón se aceleró al reconocer al agente Johnson al volante, mirándole fijamente. Esa tarde, en una reunión de urgencia en el despacho de Alejandro, Juan informó del incidente. «Intentan intimidarnos», dice Alejandro con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Esto solo demuestra que vamos por el buen camino». Isabel, que tecleaba furiosamente en su portátil, soltó de pronto una exclamación de sorpresa. «Chicos, tenéis que ver esto». Giró la pantalla hacia ellos, mostrando un vídeo de seguridad. En él se veía claramente a los agentes Johnson y Davis colocando lo que parecían drogas en el coche de un sospechoso antes de detenerlo. «¿De dónde habéis sacado esto?», preguntó Juan sorprendido. «Un informante anónimo del departamento», respondió Isabel. «Por lo visto, no todos los policías están contentos con cómo se llevan las cosas». Alejandro se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y horror. «Eso lo cambia todo. No se trata solo de ti, Juan. Se trata de un patrón sistemático de abuso y corrupción». Juan se apartó de la mesa, con la cara convertida en una máscara de conflicto. «Ale, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si seguimos adelante con esto, no solo nos enfrentaremos a unos cuantos policías corruptos, estaremos desafiando a todo el sistema». Alejandro se levantó y puso una mano en el hombro de su hermano. «Lo sé. Y precisamente por eso tenemos que hacerlo. Piensa en todas las vidas que han arruinado esos policías. Piensa en los inocentes que están en la cárcel ahora mismo por culpa de pruebas falsas». Isabel cerró el portátil con expresión seria. «Juan, cuando te hiciste médico, juraste no hacer daño. Como abogado, Alejandro juró defender la justicia. Quizás sea hora de que ampliemos estos juramentos más allá de nuestras profesiones». Se hizo el silencio en la habitación, sobrecogidos por el peso de la decisión a la que se enfrentaban. Juan se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que amaba, la ciudad que le había acogido como inmigrante
y le había llevado a lo más alto de su profesión. Ahora esa misma ciudad le necesitaba de una forma que nunca había imaginado. Finalmente, se dio la vuelta y sus ojos brillaron con una nueva determinación. Tienes razón, no podemos echarnos atrás, pero tenemos que ser inteligentes. Si vamos a enfrentarnos al sistema, tenemos que asegurarnos de que nuestro caso es a prueba de balas. Alejandro sonrió, el orgullo evidente en su rostro. Por eso, somos un equipo imbatible, hermano. Tú tienes el corazón, yo tengo el cerebro frío, e Isabel tiene la persistencia de un bulldog con un hueso. Isabel se rió, rompiendo la tensión. Oye, me lo tomaré como un cumplido. Mientras los tres se inclinaban sobre el escritorio, planeando su próximo movimiento, el aire de la oficina vibraba con una energía de propósito compartido. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil y peligroso, pero también sabían que era un viaje que había que emprender. Fuera, la noche caía sobre Atlanta, y las luces de la ciudad brillaban como un faro de esperanza. Para Juan, Alejandro e Isabel, estas luces representaban ahora no solo el resplandor de una metrópolis próspera, sino el resplandor de un futuro más justo e igualitario por el que estaban dispuestos a luchar. Mientras se sumergían en su trabajo, ninguno de los dos reparó en la figura sombría que vigilaba la oficina desde el otro lado de la calle, ni en el suave clic de una cámara que captaba sus imágenes a través de la ventana iluminada. La batalla no había hecho más que empezar, y el enemigo ya se movía entre las sombras. Apenas había salido el sol cuando Juan Castillo aparcó su coche en el aparcamiento subterráneo del Atlanta Memorial Hospital. Sus ojos estaban marcados por profundas ojeras, testigos mudos de las noches en vela dedicadas a la investigación. Mientras caminaba hacia el ascensor, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Cuidado, te están vigilando». Juan tragó saliva y miró nervioso a su alrededor antes de entrar en el ascensor. Mientras los números de las plantas pasaban, no pudo evitar pensar en lo drásticamente que había cambiado su vida en las últimas semanas. En el quirófano, Juan se preparaba para una compleja operación de corazón cuando Isabel entró, ya vestida con su bata quirúrgica. «¿Listo para salvar otra vida, doctor Castillo?», le preguntó con una sonrisa en los ojos por encima de la mascarilla. Juan asintió, tratando de alejar las preocupaciones de su mente. «Siempre, doctora Ramírez. Este corazón no se reparará solo». Mientras trabajaban en perfecta sincronía con el paciente abierto, Juan no pudo evitar admirar la ironía. Aquí, en esta habitación, sus habilidades y dedicación eran incuestionables. Fuera, algunos seguían viéndole como una amenaza por el color de su piel. Horas después, exhaustos pero triunfantes tras una operación exitosa, Juan e Isabel se encontraron en la sala de descanso de los médicos. «Juan», empezó Isabel con voz grave y urgente, «he recibido más información de nuestro informante. Es peor de lo que pensábamos». Juan se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su cansancio. «¿Qué has averiguado?» «La corrupción va más allá de Johnson y Davis. Hay pruebas de una red de policías implicados en actividades ilegales, desde la colocación de pruebas hasta la extorsión». El rostro de Juan palideció. «Dios mío, Isabel, ¿en qué nos hemos metido?». Antes de que Isabel pudiera contestar, se abrió la puerta y entró el doctor Michael Thompson, director del hospital. Su rostro, normalmente jovial, estaba tenso. «Juan, Isabel», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Tenemos que hablar». Juan e Isabel intercambiaron miradas preocupadas. «El consejo está preocupado», continuó Thompson con voz grave. «Tu investigación está atrayendo mucha atención negativa hacia el hospital. Algunos de nuestros mayores donantes amenazan con retirar su apoyo». Juan se levantó, con la indignación claramente reflejada en el rostro. «Michael, no puedes hablar en serio. Estamos denunciando una injusticia sistemática». Thompson levantó las manos en un gesto apaciguador. «Lo entiendo, Juan. Créeme, apoyo lo que estás haciendo. Pero la Junta les preocupa la imagen del hospital». Isabel se unió a Juan con los ojos brillantes de determinación. «Doctor Thompson, con todos mis respetos, si el hospital no puede apoyar la búsqueda de la justicia,
Tal vez deba reexaminar sus valores. El silencio que siguió fue interrumpido por el pitido del teléfono de Juan. Era un mensaje de Alejandro. Lo hemos conseguido. Audiencia pública prevista para mañana. Prepárate. Juan miró a Isabel y luego a Thompson. La verdad saldrá a la luz mañana, Miguel. Espero que el hospital esté en el lado correcto de la historia. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, activistas y ciudadanos de a pie se apretujaban en los asientos con el aire cargado de expectación. Juan, Alejandro e Isabel se sentaron en la mesa de la acusación con rostros serios pero decididos. Al otro lado, el agente Johnson y sus colegas miraban desafiantes. Sus abogados cuchicheaban furiosamente entre ellos. El juez golpeó el mazo y silenció la sala. Se abre la sesión. Doctor Castillo, puede presentar sus pruebas. Juan se levantó, ajustándose nerviosamente la corbata. Mientras caminaba hacia el centro de la sala, sintió sobre sus hombros el peso de miles de vidas agraviadas. Señoría, señoras y señores, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Lo que traigo hoy no es solo mi historia personal de discriminación, sino la prueba de una corrupción sistemática que ha envenenado nuestro sistema judicial durante años. En los minutos que siguieron, Juan presentó una serie de pruebas demoledoras, vídeos de policías colocando pruebas, testimonios de víctimas, registros financieros que mostraban pagos sospechosos. La sala quedó en completo silencio, conmocionada por las revelaciones. Los rostros de los policías acusados iban palideciendo a medida que se exponían sus acciones. Finalmente, Juan llegó al clímax de su presentación. Y ahora me gustaría llamar a un testigo sorpresa. Agente Sarah Davis, por favor, acérquese. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala cuando la joven policía que había participado en la detención de Juan se levantó, visiblemente temblorosa. Alejandro se acercó a ella. Agente Davis, ¿tiene algo que decirle a este tribunal? Davis miró a Johnson, que la miraba con una mezcla de asombro y enfado, antes de volverse hacia el juez. Yo ya no puedo permanecer callada, dijo con la voz entrecortada. Todo lo que ha dicho el doctor Castillo es cierto. Colocamos pruebas, hicimos detenciones ilegales, todo por orden de nuestros superiores. La sala estalló en caos. El juez golpeó el mazo con furia, intentando restablecer el orden. Johnson se levantó, gritando acusaciones de traición, mientras sus abogados trataban desesperadamente de calmarlo. En medio de la confusión, Juan se encontró con la mirada de Isabel. Ella sonrió asintiendo en señal de aprobación. Lo habían conseguido. Por fin la verdad había salido a la luz. Horas después, exhaustos pero triunfantes, Juan, Alejandro e Isabel se reunieron en el despacho de Alejandro. El televisor zumbaba de fondo, repitiendo incesantemente las dramáticas escenas de la vista. No puedo creer que lo hayamos conseguido, dijo Juan, desplomándose en una silla. ¿Qué pasa ahora? Alejandro sonrió llenando 3 vasos de whisky. Ahora, hermano, empieza la verdadera batalla. Habrá investigaciones, juicios, reformas, pero hoy celebramos. Isabel levantó su copa. Por la justicia, dijo. Por la verdad, añadió Alejandro. Juan miró a sus compañeros con el corazón lleno de gratitud y renovada determinación. Por el cambio, concluyó. Mientras sus copas tintineaban fuera, las calles de Atlanta estaban tomadas por manifestantes que celebraban con sus voces resonando en la noche. Sin justicia, no hay paz. La lucha estaba lejos de terminar, pero esa noche, la esperanza brillaba más que nunca sobre la ciudad. El sol salía sobre Atlanta. Sus rayos dorados iluminaban una ciudad transformada. Habían pasado 6 meses desde la audiencia pública que había sacudido los cimientos del departamento de policía y puesto al descubierto una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que nadie hubiera podido imaginar. Juan Castillo contemplaba el despertar de la ciudad desde su balcón, con una taza de café humeante entre las manos. El periódico que tenía sobre la mesa titulaba Reforma policial en Atlanta, un modelo para el país. No pudo evitar una sonrisa de satisfacción. El sonido de unos pasos familiares le hizo darse la vuelta.
Alejandro salió del piso, su impecable traje contrastaba con sus ojos cansados. —¿Listo para otro día en el juzgado, hermano? —preguntó Juan, ofreciéndole a Alejandro una taza de café. Alejandro aceptó la bebida con una inclinación de cabeza agradecida. —Siempre. Hoy empiezan los juicios de los agentes implicados. Va a ser un proceso largo, pero merece la pena. Juan asintió, su rostro se tornó serio. —¿Crees que conseguiremos justicia para todas las víctimas? —Haremos todo lo posible —respondió Alejandro, con la voz cargada de determinación. La Fundación Castillo por la Justicia y la Igualdad ya ha conseguido anular decenas de condenas injustas. Es un comienzo. El teléfono de Juan sonó, interrumpiendo el momento. Era Isabel. —Juan, tienes que ver esto. La voz de Isabel sonó emocionada por el altavoz. —Enciende la tele, Canal 5, ya. Los hermanos entraron corriendo y encendieron el televisor a tiempo para ver al alcalde de Atlanta en una rueda de prensa. Y con gran orgullo anuncio la creación de la Comisión Independiente de Supervisión Policial de Atlanta, declaró el alcalde. Esta comisión, dirigida por ciudadanos, tendrá amplios poderes para investigar las denuncias de mala conducta policial y recomendar cambios de política. Y me honra anunciar que la doctora Isabel Ramírez ha aceptado dirigir esta comisión. Juan y Alejandro intercambiaron miradas de sorpresa y alegría. En la pantalla, la cámara enfocó a Isabel, que parecía nerviosa y decidida a la vez. «Es una gran responsabilidad», dijo Isabel al periodista, «pero me comprometo a que lo que le pasó al doctor Castillo y a otros muchos no se repita nunca en nuestra ciudad». A medida que el informe continuaba, detallando los cambios aplicados en el Departamento de Policía, desde la mejora de la formación en sensibilización racial hasta la implantación de cámaras corporales obligatorias, Juan se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que les había llevado hasta allí. Horas más tarde, en el tribunal, Alejandro presentaba argumentos apasionados en el caso contra el exagente Johnson y sus cómplices. La sala estaba abarrotada, con familiares de las víctimas, activistas y periodistas atentos a cada palabra. «Señoras y señores del jurado», concluyó Alejandro, con su voz resonando por toda la sala, «hoy tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro. Un mensaje de que nadie está por encima de la ley, de que la placa no es una licencia para oprimir, sino un símbolo de confianza pública que debe ser honrado y respetado». Cuando Alejandro volvió a su mesa, sus ojos se cruzaron con los de Juan en la tribuna. Se cruzaron un gesto de asentimiento silencioso, una promesa renovada de seguir luchando, costara lo que costara. Por la tarde, Juan volvió al Atlanta Memorial Hospital para su turno. El ambiente en el hospital había cambiado radicalmente en los últimos meses. Donde antes había tensión e incomodidad, ahora se palpaba una sensación de orgullo y determinación. El doctor Thompson se encontró con él en el pasillo con una sonrisa genuina en la cara. «Doctor Castillo, tengo buenas noticias. El Consejo ha aprobado por unanimidad el nuevo programa de becas para estudiantes de medicina de comunidades infrarrepresentadas. Quieren que usted dirija el comité de selección». Juan sintió que le recorría una oleada de emoción. «Michael, yo no sé qué decir. Gracias por tu apoyo». Thompson le puso una mano en el hombro. «No, Juan. Gracias por hacernos mejores. No solo salvaste vidas en este hospital, nos hiciste ver más allá de nuestras paredes». Mientras se dirigía a su primera operación de la noche, Juan no pudo evitar las miradas de admiración de los residentes y las enfermeras. Ya no era solo el cardiocirujano con talento. Era un símbolo del cambio, un recordatorio de que una sola voz, amplificada por el coraje y la determinación, podía marcar la diferencia. Pasaron las semanas y la ciudad siguió transformándose. Las protestas callejeras habían dado paso a foros comunitarios e iniciativas policiales conjuntas. El miedo y la desconfianza fueron sustituidos poco a poco por el diálogo y el entendimiento mutuo. En una soleada tarde de domingo, Juan, Alejandro e Isabel se reunieron en el Parque Piedmont para hacer un picnic. Familias de todos los colores y procedencias disfrutaban del día, niños que jugaban juntos sin una pizca de prejuicio en sus inocentes ojos. «Mira esto», dice Isabel,
señalando la escena que tiene delante. Así es como debería ser siempre. Alejandro asintió con una sonrisa pensativa. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero mira todo lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Juan permaneció un momento en silencio, absorto en la paz y la armonía que le rodeaban. Finalmente se volvió hacia sus amigos con los ojos brillantes de renovada determinación. Sabéis, cuando todo esto empezó, solo quería que aquella noche en el Elíseo quedara en el olvido. Quería volver a mi vida normal, fingir que no había pasado nada, confesó. Pero ahora veo que aquella noche fue una llamada a marcar la diferencia, no solo para nosotros, sino para toda una ciudad, quizá incluso para todo un país, quizá incluso un país entero. Isabel le cogió la mano, apretándola suavemente. Y respondemos juntos a esa llamada. Alejandro levantó su botella de agua en un brindis, por nuestra ciudad, renacida de sus cenizas, como el ave fénix de nuestro escudo. Por la justicia, añadió Isabel. Juan miró a sus amigos con el corazón rebosante de gratitud y esperanza, por el cambio que empieza por cada uno de nosotros. Mientras sus brindis se encontraban, el sol brillaba sobre Atlanta, una ciudad transformada no solo por leyes y políticas, sino por el poder del coraje, la amistad y la inquebrantable determinación de marcar la diferencia. Y así, en el corazón de Georgia, se estaba escribiendo una nueva historia. Una historia de redención, justicia y esperanza. Una historia que demostró que incluso en las horas más oscuras, la luz del cambio puede brillar, iluminando el camino hacia un futuro más justo e igualitario para todos. Juan Castillo miró una vez más a la ciudad que amaba, la ciudad que le había desafiado y transformado, y supo, con una certeza que le venía del fondo del alma, que este no era el final de su viaje, sino solo el principio de un nuevo capítulo en la interminable lucha por un mundo mejor. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de Atlanta en tonos dorados y morados, y en ese momento perfecto, Juan, Alejandro e Isabel supieron que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier reto que les deparara el futuro. Habían descubierto el poder transformador de la verdad, la justicia y la fuerza inquebrantable del espíritu humano.